Bien. Bueno, comencé estructurando todo lo que había propuesto en el programa en la secuencia didáctica, que era el segundo paso para llevar a cabo tanto la enseñanza de los temas que se nos pide por medio de las indicaciones del gobierno y demás, de los diseños curriculares, pero también con la intervención de nuestro proyecto que va a estar basado en la devoción o el culto hacia la Virgen del Valle. Lo empecé haciendo, el problema central va a ser, ya que es una secuencia que se basa en un problema, de por qué es la devoción a la Virgen del Valle uno de los tamarqueña. Eso es lo que nos va a hacer como un eje organizador de todos los demás contenidos. Acá vamos al problema nuevamente porque sufrió un delay tu transmisión y quedaste donde es problema y quedó ahí detenido. Entonces, ¿por qué la devoción a la Virgen del Valle? Bien, De nuevo está en delay. centralizador. A ver, de nuevo está en delay. Otra vez, ¿por qué la devoción a la Virgen del Valle es uno de los fenómenos? Es uno de los. Uno de los fenómenos Ahí, más. ahí cuando termines de eh, hacer, de rehacer, mira, ¿por qué es la devoción a la Virgen del Valle uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia provincial y un rasgo de identidad catamarqueña? Ahí estamos. Bien. Sí, sí, El sí, problema con el que comienza la secuencia didáctica. sí. Y lo que va a abarcar el proyecto. Luego tenemos Es el capacidades, hecho de que nosotros impactamos a través de él. sí, Perfecto. sí, sí. Luego tenemos capacidades específicas, en donde aquí ya tenemos que abarcar tanto el proceso histórico que nos corresponde junto con el proyecto de aprendizaje. Entre esas capacidades yo pude poner conocer el proceso histórico de desarrollo de la identidad cultural catamarqueña desde las culturas nativas hasta fines del siglo XIX. Como segunda capacidad, descubrir e identificar la herencia cultural e identidad catamarqueña basada en la devoción de la Virgen del Valle y luego reconocer la devoción de la Virgen del Valle como el fenómeno social más importante en la historia de la provincia. Por último, opinar y tener valoraciones personales sobre los temas estudiados en clase. Perfecto. Bien. Entre los ejes temáticos puse tres que pueden ir organizándolo. Eh, el primero serían las guerras civiles de Catamarca, con la coalición del norte, y termina con lo que es la muerte de José Cubas. Luego tenemos un segundo eje donde nos centramos más puramente en el proyecto de aprendizaje, conociendo los orígenes de la devoción de la Virgen del Valle y hacemos un recorrido por su historia. Y luego tenemos como último eje lo que es la Constitución y Frei Mamerto Esquiú con la construcción de lo que es la nación. Y también aquí tenemos intervenciones del proyecto y finalizamos con la economía del NOA hasta 1853. ¿Voy bien? Sí, sí, perfecto. Bien. En el propósito de la enseñanza, pude poner que Catamarca, tanto como la nación, atravesarán un periodo de gran inestabilidad política, enfrentamientos ideológicos y armados, donde se debatirá la unificación del Estado y la forma de gobernarse hasta 1853 con el establecimiento de la Constitución Nacional. En vista de un clima de grandes tensiones, también se pretende rescatar la estabilidad social y cultural basada en la religiosidad y devoción por la Virgen del Valle como centro organizador de la vida y rasgo identitario de Catamarca. Por ese motivo se trabajará con actividades secuenciadas
atravesadas por el proyecto de aprendizaje. Esta unión permitirá llevar a cabo experiencias de aprendizaje por medio del patrimonio material e inmaterial de la provincia. ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, el propósito aquí, como es un periodo histórico con mucha historia política, lo que pretendía hacer es como abarcarlos desde tres ejes. Debemos hacer de forma como obligatoria un análisis político de lo que sucede en este periodo. Al último, puedo organizar un análisis económico, pero como centro también vamos a analizar este rasgo que va a estar olvidado por muchos historiadores o que no hay realmente información o escrito sobre lo que es la vida social o religión en este periodo. Es por eso que entonces pretendemos, desde lo que ya tenemos y conocemos, hacer esta reconstrucción y poder así dar una introducción a un aprendizaje por medio de experiencias con el patrimonio. Bien. Bien. Bueno, aquí comenzamos ya con las clases. La clase número 1 va a estar basada en lo que es las guerras civiles en Catamarca, unitarios y federales. Aquí lo primero que propongo es, como va a ser la primera clase, voy a tener que tener una presentación con los alumnos, seguramente les pediré sus nombres para ir conociéndolos, y también vamos a empezar con una lluvia de ideas para ver hasta dónde ellos fueron aprendiendo en las clases o qué temas tienen más sabidos que otros, debido a que uno ingresa a la escuela y realmente cuando está dando clase es donde puede observar la condición de los alumnos. Es por eso que esto se va a hacer para tener como un diagnóstico inicial de cómo es la condición de los alumnos. Claro, cuáles son los Luego, aprendizajes que ya están afianzados y cuáles son los que necesitamos como condición sine qua non para poder hacer este ensamble que nosotros hemos pensado, porque en el programa tradicional ellos han avanzado hasta la segunda unidad incluida y completada. Lo que es lo que en algún momento generó y disparó la problemática de cómo es que nosotros íbamos a poder ingresar desde el proyecto con tu práctica dentro de lo que sí, tienen ellos programados secuencialmente por unidad didáctica. En ese momento nosotros generamos la transformación del programa y al generar la transformación del programa, aún así vamos a necesitar de algunos contenidos que ellos ya han visto. ¿Sí? Por más que vos pasás por un periodo de observación previo, que está previsto por la profesora especialista, necesariamente el hecho de cuando te hagas cargo es en el único momento en que vos vas a saber qué saben, porque indagarlos antes, imposible. Mirar claro, las carpetas para ver qué tienen desarrollado y cómo lo hicieron, es importante tenerlo en cuenta, pero saber qué bien, saben lo vas a saber en el momento en que tú estés a cargo y comiences en este rastreo de ideas previas, cuáles son los conocimientos que nosotros necesitamos para comenzar a desarrollar lo que está propuesto. ¿Sí? sí. Sí, hay conocimientos que son claves para poder entender la historia de Catamarca en este momento. Es por eso que sí o sí se necesita saber cuáles son las ideas previas que tienen los alumnos. Conocimiento Luego, previo. sí, Cuando los hablamos de conocimientos. ideas previas, recuerda Martina Sí, que ideas previas y conocimientos previos son dos sí, sí, categorías diferentes. La idea previa es un sí, sistema explicativo y en cambio los conocimientos previos no, sino son la condición, es decir, qué es lo que se sabe con relación a lo que ya ha sido desarrollado por el catedrático de la clase. y bien. Bueno, luego tenemos la siguiente actividad que sería también como un disparador para poder entrar en contexto con lo que se va a enseñar en los siguientes temas y en la unidad.
Lo primero es plantear qué es una guerra civil y para eso, se plantea a fin de dar preguntas guiadoras y también ir comprendiendo qué saben los alumnos acerca del término y propongo que se visualice esta imagen en donde claramente podemos ver la representación de la mujer como si fuera Argentina y una disputa en donde dice unitarios y federales. Entendiendo que la guerra civil entonces es un conflicto interno, podemos llegar entonces al significado y empezar a comprender de qué se va a tratar este periodo. Bien, luego, en la segunda actividad, muestro este material que creo que se llama infografía. Infografía. Sí, creo que así se llama. Infografía. Es una imagen en donde tiene distintas informaciones y textos, en donde hace una diferenciación y da distintos datos sobre lo que vamos a ver. Realmente se da a grandes rasgos porque es como un repaso de lo que sería el conocimiento a nivel nacional, de lo que sería el contenido a nivel nacional, porque según el programa este tema ya estaría visto. Entonces, esto sería como un repaso para tener en cuenta los conceptos claves que se van a necesitar para abocarnos directamente en lo que es la provincia de Catamarca. Bien, con la lectura de esto y el análisis, luego proponía hacer, ay, ¿qué pasó? Un cuadro en donde ellos van a tener que ir clasificando en los distintos cuadros cuál va a ser la idea o la organización de cada uno de estos sectores. Por un lado van a estar los unitarios y por otro lado los federales. Ahí van a tener que diferenciar su organización política, las ideas económicas y los distintos representantes más importantes que se señalan en cada grupo. ¿Vamos bien? Bien. Aquí, en la tercera actividad, propongo como un pequeño texto en donde de nuevo rescatamos otro concepto que ya se debe haber visto, que es el de caudillo. Entonces aquí remarcamos la importancia de qué significa y también cuál era la relación que tenían estos caudillos con el pueblo. En este texto analizamos, por ejemplo, una anécdota de Chacho Peñalosa, en donde muestra cómo tenía una gran fidelidad por parte de sus hombres. Con esto vamos a realizar distintas preguntas en donde vamos a intentar llegar a esta fidelidad o esta lealtad que tenían a los hombres y en qué lo caracteriza al caudillo, como ser, qué es un líder, qué condiciones tiene, eh, por qué los hombres lo siguieron. El relato habla de que ellos lo siguieron a pesar de que había sido cuestionado. Entonces vamos a empezar a explicar este significado de una obediencia legítima o una obediencia legal. Esto está pensado para entender luego eh, por qué las personas empiezan a tener ciertas personas o factores como con más importancia sobre otras y empiezan a obedecerles o a tenerles cierto cariño o luego más adelante veremos cómo. Luego la siguiente actividad, como es un periodo bastante político, se podría decir, en esta etapa, lo que se propone es hacer un relato, pero muy breve, mientras de parte mía, donde voy a ir nombrando los sucesos más importantes a nivel nacional en el periodo del 1826 a 1821, para que ellos tengan conocimientos de qué sucedía a nivel nación y eso luego poderlo tener en cuenta a nivel provincia. Porque si ellos no pueden comprender qué sucedía en toda la nación, no va a ser posible de que entiendan la historia de Catamarca. Bueno, la línea después la completo. Luego, en la otra actividad,
tenía pensado dos textos que tengo pendientes aquí que poner, pero son breves biografías de distintos personajes que en este momento, de 1826 a 1821 en La Nación, van a ser muy importantes. Por ejemplo, el coronel Dorrego y el general Lavalle. Luego de que ellos vean esa pequeña biografía que aquí lo puse, son así muy cortitas, ellos van a tener una ficha que va a ser más linda que esta, y Mm. aquí van a ir poniendo distintos datos para ir armando justamente como un fichero de los personajes más importantes que van a ir teniendo en los distintos periodos. ¿Cuántas clases? Tenés que tener presente que esta clase son 120 minutos, ¿verdad? Sí, Bien. sí, ¿Cuántas es largo. clases nos demanda ingresar en el tema de la Virgen del Valle? Dos. Dos. Esta es En una. este, sí, en esta, al final solamente tocamos un poco de lo que es la devoción como para ir entrando en tema. En la segunda, solo es historia política porque es bastante en ese Eso. periodo. En la tercera empezamos terminando ya el periodo y nos abocamos casi toda la otra mitad de la clase en lo que es ya la historia de la Virgen. Y en la cuarta ya sería toda. Es decir, temporalmente estamos al 20 de agosto, que es la primera clase, la siguiente es Sí. Sí, en realidad es el 19 es viernes. el viernes 19 de agosto. Volvemos a Sí, clase el 26 de el, agosto. sí, La sí, sí, siguiente clase es el 26 de agosto. 19 de agosto, 26 de agosto. La siguiente sí, es septiembre. sí, como 9 de septiembre más o menos. 9, 10, 9 de septiembre. Sí, Y ahí estaríamos de lleno. ¿Cuándo podríamos sí, trabajar conjuntamente con tus alumnos para, por ejemplo, eh, la visita a la eh, catedral o la visita al Museo de la Virgen? bien, ¿Sería para el 20, sería para el 26 de agosto o para qué día de septiembre es? 9 de septiembre. eh, claro, no, ya me fijé y es el 19 la primera, el 26 la segunda y el 2 de septiembre ya empieza. El 2 y el 9, El 2 y el 9. lo más conveniente. Ya estaríamos dentro de lo que implica la totalidad. O sea, ellos ya tendrían una aproximación en la clase anterior del 26 de agosto para que pudiéramos hacer la visita. Sí, Ahí tenemos que elegir cuál va a ser la más aprovechable, si la visita a la catedral o la visita al museo. Por lo tanto, nosotros a nivel institucional debemos bajar el 20 de agosto, antes del 20 de agosto, entre el 20 y el 26 de agosto. bien. Al museo, porque a la catedral ya fuimos. Ujú, sí, Entre el 26 y el 2 de septiembre, que vos vas a tener la siguiente clase, tendríamos que por organización del proyecto estar intentando entrevistar al presbítero Mola. bien, sí. Sí, porque son todas, y ahí tendríamos que mirar si ellos van a bajar, si vamos a elegir el museo o la catedral o la entrevista, que fuesen testigos de la entrevista. Sí, bueno, justamente por eso quedé hasta la clase 3 también en esta parte, porque la clase 4 ya también sería de lleno en el proyecto y las actividades yo me imagino que tienen que ir secuenciadas o tienen que ir acompañadas de la visita. Y como todavía no se ha definido el lugar, eso también me condicionaba un poco la planificación. Sí, pensemos que la catedral, la recorrida que ustedes hicieron, sería lo mejor o sería el museo. Sí, Si es la catedral, necesitamos 2 horas y media, más o menos. claro. Haríamos tu módulo de 120 minutos. Entras a las 2 de la tarde, Ujú. Sí, a las 2:40 creo que es. 2 y A ver, 40. O sea, hay un a medio ver. módulo antes que vos. Sí, a ver, ahí me fijo porque
son horarios nuevos ya. A las 2:40, sí. O sea, hay un medio Hasta, módulo por encima. Tendríamos que sí, pedir permiso a la escuela para que nos conceda el módulo que comienza a las 2 de la tarde y nosotros vamos hasta las 4:20 de la tarde. claro. Ahí se corta un poquito. Quedó en que pida el módulo de las 2 de la tarde y Pedir el módulo de las 2 de la tarde y tu horario va hasta las 4:20 de la tarde o 5 de la tarde. hasta las 4:50. 5 menos 10 de la tarde. Sí, porque son 3 horas seguidas. Ajá. Es decir, pediríamos toda la jornada porque está faltando nada, un módulo más para que termine la jornada de ese día. Claro, Bueno, para anticiparnos en los pedidos en relación a los tiempos escolares, pediríamos una sí, jornada. Así que para mí, mi modo de ver es el 2 de septiembre. Con ello sería el 2 de septiembre. Y lo que hay sí, que para mí. el hecho de si vamos a ir a la catedral o al Museo de la Virgen. Yo al Sí. Museo de la Virgen no he bajado todavía, ni con ustedes ni sola. El lunes, martes, Yo tampoco, nunca fui. no, no, no. Entonces también, Entonces, no sé cuánto tiempo nos demanda. El miércoles a la mañana me podrías acompañar. Yo necesito medir el tiempo. Medir el tiempo, qué es lo que contiene el museo, qué ha museado, qué cuenta la narrativa del museo para saber si hay una mínima referencia a lo que está, a lo que contiene la catedral en sí. Para que comparemos el miércoles a la mañana. ¿No tienes ninguna actividad? no, creo que no. Bien, más o menos, y vamos a pensar que son 40 minutos, más lo que nosotros intentemos indagar y hay que hacer la guía, porque lo que hay que saber es cuál es el guión museístico que tiene el que hace la guía. Por la Sí. mañana está, si no me equivoco, un ex compañero de ustedes. Eh, Mm, es un egresado del IES Maldone, pero que la mayor parte de su formación la hizo en Echavarría. Si te recuerdas de la gente que se graduó hace como 2 o 3 años atrás. Bueno, uno sí. de ellos está, que yo lo haya Ah, visto en el momento en que yo hice, en algún momento, el primer acercamiento para preguntar quién lo dirige al museo, quién es el curador, a quién pertenece, y ahí me enteré que es parte de lo que implica la municipalidad, no el obispado. Hay gente de la municipalidad y porque él pertenece a la municipalidad está destinado a mm, ese lugar. Y él ha tenido como experiencia una de las guiadas que nosotros hicimos, uno de los guiones que hicimos para el Museo de Historia de la provincia de Catamarca, si te lo recuerdas, Martina. sí, sí, Entonces, sí. el miércoles vamos a ir y vayamos tipo 9, así si se nos hace a las 11 de la mañana, ninguna de las dos va a entrar en crisis para que podamos mirar exhaustivamente qué contiene y cuál es el guión, si nos sirve o no Sí, nos sirve y si vamos a tener que ir a la catedral. Pero acá tenemos sí. otro inconveniente. Quien hizo la guiada para ustedes con el guión que generamos ya no es alumno de la práctica 3 que a mí me preguntó ayer, Mm, creo, la profesora de ustedes, Karina, me preguntó con relación a él. Él la dejó a la práctica, pero no mm, nos cuesta nada volver a hablarlo para poder hacer la sí, guiada, pues son 2 horas y media. De lo contrario, tenemos que contar con la guía que tiene ese lugar específicamente, la catedral, que va a desaparecer la línea histórica que ustedes llevan de la narrativa que está, bueno, que ya está sí. subida a mi canal de YouTube, lleva una línea histórica. Nosotros desarrollamos un guión museístico que responde a eso, no a la devoción, a pesar que todo el Claro. movimiento gira alrededor de la devoción de la Inmaculada Concepción llamada Virgen del Valle y sus diferentes específicos sitios que han ido arquitectónicamente desarrollándose, nosotros seguimos una línea histórica, que es la línea que está al costado de la catedral. Sí, La línea del costado de la catedral, si tiene la suficiente en memoria y hacen memoria tus compañeras de tercero, esa es la línea de tiempo que yo solicito.
Y esa es la línea de sí, tiempo que se puede reconstruir. Que ese día, el miércoles, cuando estemos en ese lugar, vamos a volver por la línea histórica. Porque mm, esa es la que narra, esa que está al costado de la catedral, sí, sí, del ala sur. Esa es la que sí. narra la historia que yo te digo, pero no está tomada pedagógicamente. No está No, tomada. sí, yo recurrí cuando lo teníamos que hacer a los videos de ese día, a las fotos, y sí, está hecha en base a lo que ellos ven de los sucesos, las apariciones, las distintas modificaciones administrativas, porque se le ha dado varios títulos, pero sí no está como la tendríamos que adaptar para enseñar. Está como con solo datos y Exacto. algunas cosas no las tiene. Claro, no está intencionalmente pedagógica para la enseñanza de este fenómeno. Sí, me parece, la vamos a volver a mirar, porque yo la tengo también en secuencia y yo me di cuenta. Yo he pedido algo que nosotros hemos recorrido y esa nos ha llevado una hora más o menos. ¿Sí? Sí, Lleva una hora de tiempo. Miremos el miércoles el museo y ahí vamos a decidir. La otra que está en reconstrucción es la obra que está terminando el obispado y la provincia en lo que es la gruta. Es decir, con la gruta no ah, contamos. Si vamos a mirar la gruta, lo hará el nivel superior nada más y lo hará algún grupo para registrar, porque en realidad no se puede ir en forma masiva porque está en reconstrucción edilicia. Y la otra que te claro, está en San Isidro, que son el sí, recorrido, lo que nosotros tenemos como recorrido físico. sí. Nos llevaría mucho más tiempo, pero con esto y mirar lo que tus compañeras mañana me van a entregar, como las preguntas al especialista. ¿Qué datos podemos sacar? Porque el tema está en que él no va a preparar un discurso, sino que vos vas a ir preguntando y de acuerdo a lo que vos vayas preguntando es lo que él va a ir dándonos como dato, ¿sí? Porque lo sabe como especialista, al menos que nosotros nos anticipemos entregándole el cuestionario. Pero mañana vamos a tener eso. Textos Recién mañana biográficos van a entregar pequeñitos, ese breves, trabajo, en Martín. donde ellos van a ir analizando los personajes más importantes. En este caso van a ser los personajes a nivel nacional y luego van a tener unas pequeñas fichas donde van a escribir sus datos más importantes. Eh, Luego se propone también a forma de historia nacional repasar cuál era la Liga Federal y cuál era la Liga Azul en las provincias. La Liga Unitaria, perdón, y la Liga Federal. Y aquí los pido que los marquen con rojo y con azul según corresponda. La información de esto va a ser dada tanto en los textos que van a estar aquí conformando y con la explicación que se va a ir dando en toda la clase. Em, la siguiente actividad, bien, la siguiente actividad, aquí propongo un texto para ir analizando, que ese texto lo tengo que crear yo porque no existe. Entonces yo lo voy creando y después lo voy a incorporar. En donde habla de las distintas sucesiones que van a formar parte de la gobernación de Catamarca en este momento. Aquí se puede explicar el periodo como con tres etapas. En la primera se puede especificar en Catamarca una lucha civil en donde va a estar justamente estos cambios de gobierno. Algunos van a ser elegidos por las legislaturas y otro va a ser por una irrupción, la imposición de armas, la disolución de la legislación, etcétera. Como es un periodo largo, lo voy dividiendo. Luego tenemos un periodo de protectorado en Catamarca y por último tenemos la etapa con la muerte de Rosas. Análisis de las distintas sucesiones. Como es algo bastante pesado porque tiene muchos nombres, solamente lo voy a ir recortando en distintos años. En este caso será de 1826 hasta 1831 y no es una línea de tiempo convencional, sino que se propone realizar como si fuéramos dibujando
un electrocardiograma como un estudio del corazón. Entonces, de esta forma ellos van a ir viendo la inestabilidad, se podría decir, del corazón de Catamarca y vamos a ir dibujando con rojo y con azul dependiendo de los cambios que se vayan produciendo en la gobernación, dependiendo del bando en que se encuentre el gobierno. Podemos hacer esta línea de tiempo y con la lectura de los textos, luego podemos completar el siguiente cuadro en donde vamos a ir ordenando estos distintos gobernadores que van a ser elegidos, ya sea justamente de forma legal, mediante la legislatura y elecciones, y los que no, los que se impusieron por las armas. Así ellos van viendo todo el proceso y las distintas formas en donde se respetaba o no a la democracia. La siguiente actividad se combina con una de las anteriores, en donde vamos a dar una descripción de Facundo Quiroga y también vamos a analizar lo que se decía de la personalidad de él y cómo representaba al caudillo, y vamos a hacer las distintas fichas. Aquí no lo pude elaborar bien, pero la idea es también mostrar en las batallas que va a luchar Facundo Quiroga y que van a estar insertadas la colaboración de Catamarca. ¿Y por qué esto? Para mostrar que en las batallas de Oncativa y de La Tablada, en donde va a tener una derrota, pero Catamarca va a tener una participación, luego se va a establecer la pirámide en el centro de la plaza 25 de Mayo central, y esa pirámide va a tener importancia porque luego en el proyecto vamos a mencionar que esa pirámide va a estar construida por lo menos las bases de los materiales de la iglesia matriz. Es por eso que la tenemos que tener en cuenta a esa pirámide. Pero más Luego, allá de tenerla en cuenta porque son con los materiales de la iglesia, esa es la pirámide donde es sí, ajusticiada los colaboradores cercanos de José Cubas y José Cubas. sí, Hay una temática o una inquietud, pero me parece más bien que tiene que ver con el hecho de que hay eh, eso yo he charlado ayer, antes de ayer me parece, con motivo de otro proyecto que la profesora quiere que lo impacte a tercero, con mm, relación a por qué se quitan determinados monumentos. La pirámide sí, es una de ellas que yo le recordé a ella, y luego ujú, se construyen otros, borrando la sí, historia con ello, porque sí, ella sí, quiere hacer o quiere trabajar con los alumnos para un evento que hay en Santiago del Estero, que trabajan los alumnos, básicamente, obviamente que con la orientación de los profesores, para una exposición y quiere trabajar con relación a los monumentos y a la guerra de Malvinas. Y ahí es donde tratamos el tema de por qué hay monumentos que desaparecen y que hay en reemplazo de ellos, en el caso de la pirámide, desaparece y aparece la figura de San Martín sobre su caballo y nadie recuerda que sí, ese es el lugar donde es ajusticiado un gobernador de Catamarca, más allá de los motivos que pueda haber tenido la Santa Federación sí, porque sí, Rosado manda a matar a Cuba, hasta donde yo conozco, porque traiciona los principios para los cuales supuestamente estaba, en algún momento estuvo de acuerdo o apoyaba. Y Cuba se despega del proyecto rosista y detrás de eso manda las tropas a justiciarlo. Y es uno sí, de los muertos en Catamarca, nada más y nada menos que su gobernador. ¿Sí? Y desapareció la pirámide. Y decís bien dónde han ido a parar los ladrillos que requería la iglesia, que reclama la iglesia que pertenecen a la casa matriz. claro. Sí, bueno, esto va como encaminando todo lo que queremos ver, pero si ella necesita trabajar con con este proyecto de los monumentos, bueno, esta parte les va a venir bien, supongo.
No, no, no. Eh, Es un proyecto que lo impacta a tercero de historia. Solamente te hago el ah, comentario porque este es uno de los casos y yo se lo dije a ella, ah, porque hay muchos más. A ella, ¿cuál es el que cuál es el que le está importando y que tiene trascendencia? Quisieron desaparecer el monumento a los caídos en la guerra de Malvinas que estaba en la Plaza 25 de Agosto, con la nueva arquitectura, la nueva reconstrucción que tiene, urbanística, ujú, desapareció. Y no nos queda el bien, que está cercano a la escuela EP, por la avenida sí, Belgrano, la que está en el colegio, en la normal de varones, que es al Perro Cisnero, y dice ella que hay otro monumento que está en el rodeo. Y desapareció el de la Plaza 25 de Agosto. mm, Y digo, pero si no es lo único que hicieron desaparecer, yo me preguntaría por qué hicieron desaparecer este de la Plaza 25 de Mayo. Habrá quienes sí. cuenten la Bueno, historia. Sí, yo estuve buscando información porque también me llamaba la atención y los libros solamente nos dicen que fue reemplazado. Y estuve buscando y todavía no encontré el motivo de que haya sido reemplazado. Gersani creo que es el especialista y habría que preguntarle a él cuál es el motivo. Me imagino que tiene Sí, alguna razón de ser, de haber hecho desaparecer claro, esa pirámide. Bueno, el Museo de sí. Historia de la provincia de Catamarca está en la casa de su viuda, porque él nunca habitó esa casa. Ujú, Y que la casa que sí, está sí, sobre la Chacabuco, que es el Museo de Historia. Ahí habita su viuda. claro, Bien, bien. Continuamos. sí. Bien, bueno, y ese monumento es justamente un monumento a esas guerras en las que va a participar Facundo Quiroga. Luego ya tenemos como unas clases, unas preguntas de reflexión al final, en donde vamos a hacer hincapié de por qué defendían tanto los unitarios como los federales sus ideas y qué acciones llegan a cometer en pos de sus creencias. Aquí también les voy a pedir que nombren distintas palabras que podrían describir eso, lo que ellos sentían por esos ideales. ¿Qué sentimientos, por ejemplo, ellos pueden mencionar? No sé, fuerza, creencia, quizás devoción salga a la luz o convicción. Dependiendo de lo que respondan los alumnos, se puede guiar esa reflexión y pensar en qué es entonces este sentimiento de estar tan seguro de una idea o de un sentimiento y cómo las personas pueden irlo demostrando. Seguramente va a salir a la luz eh, algún rasgo o alguna pestañita de lo que queremos llegar a ver luego con lo que es la historia de la Virgen. Bueno, luego tenemos la clase número 2 que está basada pura y exclusivamente en historia política. Eh, Aquí ya vamos como al segundo periodo de las guerras civiles, en donde vemos el protectorado que va a sufrir Catamarca en este momento. Aquí nuevamente hacemos una línea de tiempo con los sucesos importantes a nivel nacional, para que ellos se vayan ubicando. Luego les muestro un pequeño texto que tengo en un libro, tengo que escanearlo, en donde aquí muestran la diferencia que se va haciendo ahora también con el surgimiento de Rosas, en la diferencia que va a haber entre federales en sí mismos, porque antes teníamos solo la diferenciación de unitarios y federales, y ahora vamos a tener federales más abocados a lo que es la provincia de Buenos Aires, con un cierto centralismo, y otros federales más abocados, por ejemplo, a la creencia de Dorrego y la autonomía de las provincias. Aquí ellos van a tener que completar el cuadro mostrando esa diferencia. Luego seguimos con la actividad de los ficheros, en donde vamos a ver también con las mini biografías nuevos personajes. Aquí vamos a analizar a Estanislao López y a Juan Manuel de Rosas. Vamos a ir anotando las características más importantes y luego, en la siguiente actividad,
vamos a tener ya un texto y un relato más eh, conciso, profundo de lo que va a hacer Rosas en ese momento y de acciones más importantes que va a tener en su gobierno. Y de aquí van a salir palabras claves que luego ellos las van a tener que buscar en una sopa de letras. Eso es a modo de ejemplo la sopa de letras. Sí, obvio. Es Sí, ilustrativa. porque lleva elaboraciones. Sí, seguro. Eh, sí, luego, ahí se mueve, les propongo esta canción, que les voy a entregar la letra, pero ya voy a ver si se puede escuchar o no, porque todo depende de si se tiene parlantes, de todas esas cuestiones técnicas. Pero No, se propone una muy canción. simple. Vos la vas a subir a tu canal de YouTube. ¿Mm? Ujú. Ellos todos tienen celulares y le vas a pedir lo que yo normalmente les pido cuando quiero que escuchen alguna que está en Spotify o que está en YouTube, que lleven ese día los auriculares. Estos. Ah, bien. Sí, porque a ¿Sí? veces está el problema de que no sé si hay wifi en las escuelas, si todos tienen cómo escucharlo. Mm. Igual es una canción de 2 minutos nada más, es cortita Sí. y habla de Juan Manuel de Rosas. Se llama Mm. El revuelo de los ponchos rojos. Y aquí vamos a ver justamente más aspectos de la visión federalista. Obviamente la canción está escrita por una persona con tendencia federal y lo que se les va a pedir es que ahora ellos la puedan reescribir cambiando los términos o cambiando la visión en cómo sería esa canción si la escribiera alguien con una tendencia más unitaria. Por ejemplo, no es tan difícil. eh, por ejemplo, en una parte dice, ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Un unitario quizás lo vería de otra forma. Ahí viene eh, trayendo desorden y crueldad, por ejemplo, algo así, ellos lo tienen que ir elaborando y cambiando aquí las estrofas. Eh, luego, bueno, ¿sí? Voy a mostrar aquí una serie de imágenes en donde va a mostrar lo que es el asesinato de Facundo Quiroga para poder así dar pie a lo que va a llevar ese asesinato, que va a tener una consecuencia de que las provincias del norte van a tener ahora como una desprotección y van a avanzar distintos unitarios por las provincias y se da como una serie de traiciones entre los distintos dirigentes porque se los acusaba de unitarios, entonces el gobernador Rosas, que ya se asienta en el poder, los enviaba a matar, a intervenir las provincias y Catamarca queda en una de estas situaciones de protectorado. Ujú. Cuando lo saca a Cuba. Claro, porque lo acusa de traición a la causa. Deja de ser federal de la noche a la mañana. Sí, Sí. bueno, aquí hacemos como la misma actividad de la clase anterior en donde seguimos con esta línea del tiempo, que es como un electrocardiograma de Catamarca, porque de nuevo vemos distintos armas para que los alumnos vayan teniendo en cuenta que va a haber todo el tiempo movilidad, inestabilidad. Mm. Eh, Este protectorado lo que va a dar como consecuencia es que Catamarca empiece a perder su autonomía y van a ser invadidos distintos territorios. Y aquí ellos van a tener que ilustrar en el mapa o marcar las zonas en que van a estar invadidos por las otras provincias. Eh, Bien, aquí luego se va a explicar y se va a leer un texto en donde se muestra cómo se va a conformar la coalición del norte y por qué José Cubas va a estar en disgusto con el gobernador. Podemos ver un texto donde están las razones que José Cubas va a tener para justamente estar en oposición a él y aquí es donde luego se va a desatar lo que es la batalla de Catamarca. Y la batalla de Catamarca la iniciamos recién en la clase número 3, en donde ahora
hacemos el final de la línea de tiempo de Catamarca, en donde sería con el pico más grande o el infarto que tendría Catamarca, que sería con la muerte del gobernador José Cubas. Esta línea va a ser ya bien cortita. Y el material aquí que conseguí para que ellos puedan hacer varias actividades es, primero, es una pintura que ya la voy a poner aquí, no se puso. Es la pintura que está en un museo de la batalla de Catamarca, en donde se puede ver claramente por los colores cuáles son las fuerzas rosistas, ellos las pueden identificar. También se muestra a la pirámide, es por eso que ellos tienen que ahí contestar y ver en dónde fue entonces esta batalla. Y luego tenemos este material que es de la revista Express, en donde nos da un resumen de lo que es la batalla de Catamarca y nos muestra distintos aspectos. Bueno, primero vamos a ver cómo, por ejemplo, es la batalla en general, pero nos muestra el testimonio de Víctor Mauvesin, que luego es gobernador de la provincia. Y aquí él nos muestra muy gráficamente, lo relata cómo va a ser eh, asesinado Cubas, cómo va a ser su cabeza colgada. Entonces esto es un testimonio fuerte, pero ayuda a que ellos, los alumnos, puedan imaginarlo y tenerlo como más real, y no solo como un cuento de la historia, sino como algo que de verdad pasó. Luego, el texto también habla específicamente por las calles que van a entrar las distintas divisiones en busca de Rosas y en dónde va a ser asesinado. Es por eso que ahí les puse como un ¿Por pequeño dónde mapa que, Martina, por dónde entran las tropas rosistas en sí, busca de sí, José Cuba? Que José Cuba se sí, sí, escapa y se esconde y ellos ajustician inicialmente a sus colaboradores más cercanos. sí, sí, bien, sí, ahí lo voy a modificar. Bueno, Eh, y te queda como una nebulosa donde llaman la cueva de Cuba, que hay un año en la sí, que sí, vamos a la cueva de Cuba, a donde se esconde Cuba, obviamente, que es en el Ambato. claro. Y les puse es una captura de Google Maps, un croquis, en donde ellos pueden ir marcando, porque el texto dice las calles específicas por las... Que es la arteria que nosotros Y, conocemos hoy como calle República. claro, Por esa ingresan y entran por la San Martín. Son las sí, dos arterias principales, las que traen a la sí, Plaza sí, sí, Central. sí, Son las famosas calles del trazado de dando en lo Carabati, que, en donde estaba, sí, el cabildo, antiguamente. antiguamente. Y luego tenemos ahí Cosa antes de morir, y entonces aquí podemos sacar a luz las distintas cualidades, se puede decir, que tenía el gobernador, por ejemplo, en donde se lo ve como una persona honesta porque intentaba pagar sus deudas, Ah, y estás también, hablando, esa carta la usamos. ¿Vos te acuerdas si vos sos el artista sí, principal de ese cierre? sí, 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 Es la carta con la que nosotros recreamos toda la historia de Cuba. Es la carta que escribe antes de morir y pide que se le entregue a su viuda. sí, sí. Bueno, de esta carta que sale ahí bien chiquitita escrita, de aquí además de eso podemos ahí observar cómo está el gobernador ante la muerte, si le tiene miedo a la muerte, y si es una persona que es creyente o devota de alguna fe, y ahí él nombra que cree en Dios, que en el cielo quizás esté mejor, que espera que la educación de sus hijas siga y que sean buenas religiosas. Entonces, de aquí es que tome pie para ya poder introducir lo que sería el proyecto. Bien, ahí está en el mapa y demás. Aquí ya voy a poner todos los, empezar hablando ya de entonces lo que es la devoción que se va a tener en la provincia y mostrando Es donde, decir, eh, Martina, tus alumnos van a tener como profesora alguien que ha reconstruido la vida de Cubas, ¿sí? Y que nosotros hemos estado en la Casa de Cuba, que es el Museo de Historia de la provincia de Catamarca, y que sí, hemos trabajado exclusivamente la vida de él.
mira el capital simbólico que tú llevas al momento de trabajar con ella. Ujú. Y yo de nuevo vuelvo a insistir en lo mismo, la importancia de la formación de ustedes y que ustedes tengan experiencias que sean significativas, sobre todo profesores de historia, porque ustedes son la posibilidad, son la ventana al mundo que tienen sus alumnos y de primera fuente, es decir, yo lo he vivido, nosotros hemos ido, creo que bueno, sos de el grupo que va hasta la cueva, del grupo que va hasta la cueva No, está graduado, nosotros no, y nosotros siempre insistimos en esto, que por qué no recreábamos el ingreso de las tropas rosistas a la provincia de Catamarca, al Cabildo, que a nosotros nos queda solamente el vestigio de tener una ventana de vidrio para poder ver los cimientos de lo que era el Cabildo, no tenemos la pirámide y reconstruir. ¿Vos te acuerdas que esa fue mi intención, que se reconstruyera a las 3 de la tarde, porque hay una hora en la que se dice que se marca y que lo marca sí, la historia, en que es trasladado desde donde creo que asiste un párroco, asiste un cura, y le da la extrema claro. unción a él, lo confiesa por última vez y yo creo que a él es al que le entrega la carta. Le recuerda que esa es mi Ujú. intención de que se reconstruya y de que hay una obra que recorre el mundo y que es la que nosotros intentamos reconstruir en la puerta de la Casa de la Cultura cuando va a comenzar la muestra nuestra y que ustedes tienen los Claro. diálogos que se entablan, ¿te lo recuerdas? Y que está Ujú. en tu compañera que hoy no está practicando, está en tu compañera y en él los diálogos que tiene esa obra literaria que Sí, recorre el mundo, pero que no se representa en Catamarca y que yo insistí que sí, podríamos haberla trabajado, es una obra de teatro que hay y que sí, sobre sí. todo en los países nórdicos, Suecia es una de las que la ha visto representada a esta historia en obra de teatro. Sería interesantísimo recogerla y poder trabajarla, porque esas son las cosas que Sí. van a quedar para siempre, más allá de una canción, más allá de una poesía, más allá de la carta que él escribe despidiéndose y que para nosotros es la narrativa que guía todo el trabajo que nosotros hicimos ese año eh, y que uno de los lugares donde estuvimos es en la casa donde está el Museo de Historia y el otro lugar donde decidimos generar la sala de arte inmersiva es la Casa de la Cultura que es Ujú. una de las tantas casas Carabati y es la casa Carabati que le pertenece al gobernador que trae a Carabati a Catamarca y que en una desgraciada situación de aquel que inicia la construcción de la iglesia matriz, termina siendo él y su hermano los que terminan construyendo la iglesia que hoy nosotros vemos como patrimonio. Sí, ahora, ¿notas la diferencia? Ujú. O sea, no es una Sí. cosa que tú tengas que ponerte en este momento a ahondar o a estudiar, son cosas que vos ya la tienes y la has vivido y son los recursos con los que vos cuentas. Con lo que yo cuento y todavía guardo es lo que hizo tu compañero, porque nosotros reconstruimos la carta, nosotros la hicimos réplica. Sí, Hicimos una réplica sí, sí. bastante muy parecida a la que se guarda en el Museo del Congreso, porque ahí está la carta de Cuba en el Museo del Congreso. Y como aparece en Google, nosotros tratamos de reconstruir, de hacer una réplica en un tamaño que se pudiera ver en una sala de exposición. Interesantísimo. Ujú. Sí. Sí, mira, Martín, han pasado los años, pero a ver, vos no has participado el del año pasado. En el proyecto del año Mm. pasado nosotros reconstruimos eh, la obra de Carabati. Y este año Mm. tomamos una de Claro, sus obras, que es la Iglesia Catedral. Sí, claro. Bien. ¿Continúo? sí, Bien. Em,
Bien, luego de eso vamos a hablar justamente de lo que es la fe de Cuba, de su devoción, de cómo se sentía él en cuanto a la Esto, religiosidad. mira, Y es, actividad número 24, se leerá el sí, fragmento del libro de Rosas de Sal. ¿Vos sí, viste Rosas de Sal? sí, ¿La viste a la obra? sí, ¿En serio? sí, sí, leí el libro, sí. Aquí, este No, fragmento, la obra de teatro representada por... ah, no, no, nunca la viste como obra de teatro. no, Yo la vi en dos no, oportunidades a Rosas de Sal. Y hay una, ah, todavía vive quien la representa, o quien la representaba, ya está grande. Y el otro día que yo fui el sábado pasado a ver una obra de teatro, la volví a ver a ella como espectadora, a Blanca Gaete. ah, Blanca Gaete es la que representa a Rosa de Sal. ah, ¿Sí? ah, ah, bien, ¿Qué del libro del fragmento de Rosa de Sal otra vez está haciéndonos una mala jugada? Ya anda sí, por 10 minutos más nos va a dar. Pasamos de acá, ay, sí, pasemos a donde entras en la Virgen del Valle. Ahí has quedado. bien. Sí, sí, esta es ya la última parte porque hasta la clase 3 llegué. Bien, Ahí. yo con Rosas de Sal y otros fragmentos que encontré de un documento que se llaman Agradecimientos y peticiones a la Virgen del Valle de devotos de finales del siglo XIX, si bien son relatos que están hechos después, ya para 1880, 1900, se lo puede mostrar igualmente de que a pesar de que había pasado el tiempo, la fe de estas personas o las costumbres de ir, por ejemplo, en Rosas de Sal se relata cómo se seguía yendo a la procesión de la Virgen, eso sigue intacto. Entonces eso también lo hice para que ellos vean cómo esta identidad, costumbres alrededor de la Virgen. Eh, Luego, aquí iba a poner imagen, que quiero sacarla bien, sobre uno de los milagros que está en el techo de la catedral, Sí. que habla uno de las guerras calchaquíes, porque aquí es donde también se tienen que reconstruir. Entonces aquí lo que se propone mediante ese análisis es, bueno, que ellos retomen algunos conceptos que seguramente vieron ya en las guerras calchaquíes y la relación que va a tener con las comunidades nativas, de dónde viene el origen de esta religiosidad, cómo va a ser también implantado por los españoles y las consecuencias de las guerras calchaquíes van a ser que van a permitir las distintas organizaciones de curatos y establecimientos en la provincia. Eso es como la siguiente actividad. Luego, eh, bien, aquí también proponía un mapa en donde ellos puedan ir ubicando, marcando los diferentes curatos. Eso lo voy a hacer también en un pequeño texto que ellos se puedan guiar para que tengan esa organización. Y luego vamos a ver estos orígenes nuevamente y el culto a partir de lo que es la colonización de la ciudad. Es decir, que este implante de religiosidad va a venir luego a través de distintas órdenes religiosas. Así es como empieza la tradición de culto en Catamarca. Y aquí vamos a analizar cuáles fueron las más importantes y cómo se establecieron, haciendo en paralelo con la realidad en qué se convirtieron esos lugares en que se establecieron, que ellos los puedan identificar, de que todavía existe ese patrimonio, ya sea que sean escuelas en la actualidad y también los pueden marcar en un mapa o en un croquis de Google. Y luego eh, aquí podemos ver nuevamente, seguro aquí hago que las chicas de tercero me colaboren. No, Eh, ellas van a ser tus estrechas colaboradoras si consigo que para mañana me entreguen lo que yo pedí, ¿no? sí, 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 no lo haré yo. Aquí Sí. iba a ser lo que se llama, porque en historia no se enseña lo que se denomina milagro, porque no tiene como, em, pero lo que nos muestran las distintas fuentes es que esto se llama como información jurídica que se va recabando
por los testimonios que hay acerca de la Virgen del Valle. Y aquí encontramos el hallazgo de la Virgen y se nombra como uno de los principales este milagro del algodón, en donde se incendia la casa de Salazar y demás. Aquí se proponía, para que ellos no tengan ya tantos textos para leer, porque ya propuse un montón, hacerlo directamente como un relato y que aquí iba a proponer distintas imágenes que también las tengo que hacer yo, las tengo que crear, y ellos con esas imágenes que van a estar desordenadas vayan ordenando la secuencia de cómo va a ir sucediendo todo esto. Y ya por último, también es como termina, porque se puede investigar y la enseñanza de lo que es la Virgen del Valle se puede dividir en tres periodos. El primero son estos orígenes hasta el establecimiento o el hallazgo de lo que es la Virgen del Valle. Luego, la expansión en su totalidad y el establecimiento viene en la provincia del culto. Y ya por último, el periodo es cuando ya tiene una titularización más a nivel nacional, un reconocimiento más oficial. Entonces, en esta primera parte podemos abarcar esta etapa. Y aquí eh, pensaba dar distintos fragmentos en donde se muestra que había distintos peregrinos de distintas zonas que venían a seguir visitando a la Virgen del Valle, y encontré un fragmentito pequeño que habla sobre el primer peregrino, que era desde La Rioja. Eh, sigo buscando si hay algún texto más largo sobre lo que se dé una información más detallada, pero esto se lo puede mostrar para ver de que el culto de la Virgen no solo quedó en la población del valle, sino que se fue extendiendo y haciéndose conocida en más lugares, y la gente acudía a las procesiones y se establece también la fiesta y todo lo consecuente. Y aquí también en paralelo. ¿Sabes dónde vamos a intentar encontrarlo? En el guión que tiene el Museo de la Virgen, porque si el guión del Museo de la Virgen no tiene el primer peregrino, y vamos a dudar de quién hizo el guión del museo. Y bueno, ahí está, Sí, lo ¿quién leí. será el curador del museo? ¿Quién es el que está a cargo? ¿Y quién es el que lo organizó? Porque ese es el curador, el que organiza todo lo que es museable. Y de dónde lo sacó Claro. y con qué finalidad está. Ahí vamos a encontrar si está el primer peregrino y vamos a darle el valor que consideremos si los alumnos van a salir una o dos veces de la escuela. Será para la catedral si decidimos que ahí está el material necesario, o será la catedral y el museo. Bien, sí, porque ahí es como uno ya puede, como en el periodo en general no hay muchas fuentes ni mucha información, esto es lo que yo pude recabar. Y lo leí en varios libros históricos y también libros del obispado, en donde lo mencionan. No se menciona su historia ni nada, pero se menciona el nombre y que era un teniente de La Rioja. Así que existió. Existió el primer peregrino y vamos a ir a buscarlo al museo a ver si lo tienen. Sí, y bueno, hasta aquí llegó las clases, pero lo que yo tenía pensado y estructurado es en la siguiente clase, no sé en dónde va a estar la visita, pero ya abarcar más de lleno lo que es toda la historia de la Virgen. Y luego vamos a ir como mezclando o entrelazando ya la conformación del Estado nacional y cómo eso va a afectar a Catamarca, con la disertación de los distintos diputados catamarqueños que tenían su postura religiosa en contra de la libertad de culto, la disertación de Fray Mamerto y el reclamo que se hace de los materiales que estaban en la pirámide, en donde ahí podemos analizar el recorrido de los distintos santuarios de la Virgen. Y Perfecto. luego, bueno, sí, y luego ya concluyo con lo que es la historia económica y la Ujú. formación de los departamentos. Bien, ahí nos falta la visita el día miércoles, sí Sí, o sí. Porque ahí vamos a encontrar esto que nosotros tenemos por textos. Ahora, cuando tú hablas de legislación eh, o algo así, jurisprudencia, ¿estás hablando de derecho canónico o estás hablando de... es,
Sí, lo que yo estuve leyendo e investigando, eh, no nombra, no usa la palabra milagros de la Virgen, sino No. información jurídica. Ese es el término correcto que se le Y da como a información todo. jurídica hace referencia a el derecho canónico, Sí, o no al derecho civil que nosotros conocemos. Al Código no, Civil nuestro no, sino hace de no. referencia al derecho canónico. Claro, porque ahí debe estar registrado. Todo eso vamos a ir preguntándonos para preguntarle a Molas, porque es el que debe tener mayor cantidad de información relevante con relación a esto. Claro, porque si uno busca en un libro de historia propiamente o solamente dicho, solamente uno va a encontrar lo que es el hallazgo, los distintos santuarios, las construcciones, cuándo se la coronó y más nada. No, no se nombra a estos milagros, no se nombra